Hola, muy buenos días. Tengan todos un cordial saludo y una bienvenida a nuestra siguiente clase de nuestra docencia directa. El día de hoy vamos a dar a conocer un tema muy importante. Tal vez hemos escuchado algunos relatos o algunas historias por nuestros familiares o vecinos sobre los sucesos que acontecieron en la historia de Guatemala. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante, que lo que fue la reforma liberal, pero lo que sucedió con los gobiernos cafetaleros. Nos vamos a enfocar principalmente en el año de 1971. Para dar inicio al tema vamos a realizar una pequeña actividad antes de iniciar. Pues aquí tenemos nuestro pequeño cartel y vamos a hablar de algunas curiosidades que tal vez no sabía que sucedieron en nuestra Guatemala, o de algunas curiosidades que tal vez no conocías pero que sí sucedieron. Entonces vamos a darle inicio al tema y vamos a empezar con nuestra primera curiosidad. Como todos sabemos, pues en nuestro país vecino, que es México, pues es muy conocido que hubo un grito de independencia, pero cosas que no sabía es de que en Guatemala también hubo un grito de independencia, y este grito fue dado por una mujer. Hoy en día todavía se conoce ese grito como el grito de Dolores, ya que fue una mujer de descendencia escuintleca que realizó el grito, que ella y un grupo de personas estaban reunidos afuera del palacio al momento que se dictaminó la firma del 15 de septiembre, pues ella lanzó un grito que dijo "Viva Guatemala". Entonces desde ese entonces se ha conocido como el grito de Dolores, y sí podemos decir que Guatemala también tiene su grito de independencia. Gracias al grito que realizó doña Dolores, y como es conocido como el grito de Dolores, pues también se dice que durante ese momento la señora Dolores tenía un farol en las manos. Entonces ese farol tiene un significado que hoy en día todo el mundo conocemos, y son lo que se le dan las distinguidas y llamadas antorchas. Es por eso que para cada viaje o cada recorrido que hacen muchos guatemaltecos para antes del 15 de septiembre, que son las excursiones, pues siempre se hace un recorrido o una caminata en donde se lleva la dicha antorcha en las manos. Esto gira en conmemoración a lo que hace muchos años doña Dolores llevaba un farol en sus manos. Entonces, si no sabías el significado o el origen del por qué todas las personas llevan una antorcha durante ese tiempo, pues este es el significado del por qué se dan estas cosas. Podemos decir que durante el gobierno liberal de México, pues liderado por el presidente Benito Juárez, fue una de las personas que ayudó a Justo Rufino Barrios y a Miguel García Granados para que la revolución liberal se diera y para que ellos pues hayan ganado, y él dijo Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados puedan haber descendido a la presidencia. Bueno, gracias a la ayuda que brindó Benito Juárez, pues Miguel García Granados prácticamente regaló gran parte de nuestras tierras guatemaltecas, que hoy en día son territorio mexicano. Pero si no sabías, esos territorios antes eran parte de Guatemala. O sea que el mapa que hoy conocías de Guatemala no era ese, sino que abarcaba un espacio totalmente más grande. Bueno, la moneda de Guatemala, si te has dado cuenta o si has visto, pues ahí dice Libertad 15 de septiembre. Anteriormente la palabra septiembre era conocida o estaba escrita como septiembre, ya que en la acta de independencia ese fue el nombre que se le dio. Hoy en día la Real Academia Española de la Lengua pues ha admitido ese error ortográfico debido al tiempo en que se llevaron todas esas situaciones, pero esas son contadas las monedas que hoy en día puedes encontrar en donde tenga la palabra septiembre, que esas fueron una de las
primeras monedas que fueron elaboradas en nuestro país. Bueno, estas fueron 4 curiosidades que tal vez no sabías de nuestro territorio guatemalteco. Espero que te hayan gustado, espero que te haya llamado la curiosidad para volver a investigar o saber alguna otra curiosidad de nuestro país, ya que hay bastantes incógnitas que todavía no hemos sabido o no hemos conocido. Entonces te invito a que leas alguna revista o veas unos videos educativos que te ayuden y te fomenten a aprender más sobre lo que fue nuestra historia guatemalteca. Anteriormente dijimos que era nuestro tema. Bueno, nuestro tema habla de la reforma liberal y los gobiernos cafetaleros. Para desarrollar nuestro tema del día, pues vamos a necesitar el apoyo de una pequeña revista que nos va a ayudar a narrar estos sucesos, o más bien nos va a ayudar a narrar algunos aspectos y sucesos relevantes que describen esta revolución. Bueno, vamos a darle lectura. Primer punto que debemos de tocar: la reforma liberal también fue conocida como revolución liberal, ya que este trajo muchos cambios a nuestro país. Dice: este fue un proceso revolucionario que ocurrió en Guatemala, manifestado por un grupo de liberales en contra de los conservadores. Debido a la reforma, hubo muchos cambios en nuestro país. Cambios que afectaron principalmente la economía cafetalera. Después de la reforma liberal y después de haber ganado este combate, pues Miguel García Granados exigió nuevas maneras o nuevas formas de economizar al país, ya que durante la revolución pues hubieron muchos derroches de dinero y muchas situaciones en donde el país quedó totalmente en quiebra. Entonces, como una solución, le podríamos decir así, como una solución para elevar el nivel económico de nuestro país, pues Miguel García Granados encontró una respuesta y fue en las plantaciones de café. Para esto exigió una gran cantidad de tierra para... Aquí podemos ver una pequeña imagen que nos muestra pues que en esos tiempos realmente se explotaban las tierras y las plantaciones cafetaleras, ya que sí, como sabemos, Guatemala es un país que se distingue bastante por sus cosechas de café, y pues estas son distribuidas de una forma global. Entonces fue muy grande la explotación que se le dio a estos gobiernos cafetaleros. A las personas que trabajaban legalmente se las explotó mucho, para así tratar de encontrar una economía para sustentar las necesidades del país. Fue entonces que Miguel García Granados exigió nuevos decretos para repartir la tierra a los terratenientes. Entonces, más que todo, Miguel García Granados buscaba soluciones para de alguna manera tapar todas las deudas que había realizado durante la reforma liberal. Él como presidente pues tenía este poder y prácticamente podía exigir que se realizaran decretos que lo favorecían a él. Militares cercanos a Justo Rufino Barrios, liberales que cultivaban café, invirtieron en este proyecto, se podría decir, pero todos trabajaban para un bienestar propio, no trabajaban principalmente para levantar a nuestro país en este tiempo, sino que todos buscaban un bien propio, y era el de tener un sustento de dinero. ¿Y cómo hacían este proceso? Pues explotando a las personas, a los indígenas que trabajaban en ese tiempo, como en la imagen anterior vimos, pues sí los explotaban de una gran cantidad. Entonces, esto fue un suceso que marcó y está marcado en la historia de Guatemala. ¿Quiénes estuvieron involucrados en este suceso? Dice, en un acta llamada el Acta Patricia, desconoce el gobierno de Vicente Sernas. ¿Quién fue Vicente Sernas? Pues Vicente Sernas fue el presidente que estaba a favor de los conservadores
que ellos querían conservar, los conservadores eran las personas que querían, como dice la palabra, conservar las ideologías que los españoles habían dejado en nuestro país. Entonces, Vicente Cernas era un presidente que estaba a favor de eso. Y justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, pues ellos no estaban, por eso se llamaban los liberales, porque ellos querían pues desarrollar un país más ideológico, con sus propias ideas, con sus propias reglas. Cosas que también estuvieron bien, porque gracias a eso pues Guatemala es un país independiente, pero habían situaciones en donde realmente actuaron de una forma errónea, afectando a millones de personas, a millones de guatemaltecos y explotando a muchísimos, pero muchísimos trabajadores de las áreas de las tierras cafetaleras. El movimiento fue liderado por Miguel García Granados. Una persona que lo estuvo ayudando durante todo este momento fue también justo Rufino Barrios. Con la motivación del derroque, destruyeron a Vicente Cernas. Y bueno, él se posicionó nuevamente como presidente de Guatemala en el año de 1971. Fue ahí donde él incursionó al país a tener sus propias ideologías, a ser liberales, a tener sus propios desarrollos y una propia economía de Guatemala. Lo único que no sabía era de que pues en Guatemala existen muchas situaciones que deben ser apoyadas y había muchas necesidades, pero no todas fueron atendidas, y como solución para buscar una fuente económica, pues Miguel García Granados explotó a los gobiernos cafetaleros. Aquí podemos ver una imagen de lo que anteriormente era el edificio de Correos, que es un monumento muy conocido de nuestro país de Guatemala. Nos dice, anteriormente se manejaba la ideología de los españoles. Esto lo mencionamos anteriormente, de que gracias a la conquista de los españoles, pues ellos aquí vinieron a manifestar sus propias ideas, sus propias formas de pensar y desarrollarse. Fue entonces cuando nosotros como guatemaltecos, nuestros antepasados, pues aceptaron y fueron manejando estas ideologías. Pero los conservadores querían seguir de esta manera, pero un grupo de liberadores fue que empezó con toda esta revolución para que nuestro país sea independiente. Cuestión que no es mala, pero hubieron muchas personas que salieron afectadas, entonces esto ya no es bueno. Basada en los liberales, en las libertades individuales, y así en el progreso social que después se fue dando. Bueno, aquí vemos y encontramos a unas personas que simbolizan a las personas que fueron explotadas en los gobiernos cafetaleros durante ese tiempo. Después de todo este conflicto, después de todo este suceso que pasó, ¿cuál fue el resultado que se dio? Podemos decir que los liberales derrocaron o vencieron al presidente Vicente Serna y con él a todos los que estaban a favor de él. Y pues así Miguel García Granados se posicionó y se nombró presidente en el año de 1871 hasta el año de 1873. ¿Hubo consecuencias en nuestro país? Sí, hubo muchas consecuencias. Pero bueno, podemos mencionar que se hizo un nuevo gobierno, gracias a Miguel García, se posicionó un nuevo gobierno y se renombró nuevamente a Guatemala y se convirtió en un país con ideologías propias, mientras que los conservadores tuvieron que retirarse, tuvieron que dejar las posiciones que tenían y pues se tuvieron que automáticamente retirar del gobierno en donde estaban. Entonces, esos fueron algunos de los puntos de vista más importantes que sucedieron en la revolución liberal, pero que sucedieron durante los gobiernos cafetaleros. Esta es una
es un tema muy grande de hablar, sucedieron muchas cosas en sí, pero aquí nada más vamos a tocar unos puntos de vista relevantes. Podemos haber escuchado algunas historias, podemos haber escuchado algunos relatos, porque estas historias se mantienen vivas hasta la fecha, son contadas todavía, pero lo que sucedió trajo cosas buenas y trajo cosas malas. Pero lo más importante es que este suceso marcó totalmente a la historia de nuestro país y durante todos los años pues es un tema que es importante de tocar, es importante de conocer y siempre se aprende algo nuevo que tal vez no sabías de esto. Entonces, esto fue el tema de la revolución liberal y los gobiernos cafetaleros que sucedió en un transcurso muy largo. Entonces, eso fue todo durante el tema. Para continuar con nuestra clase y vamos a reforzar lo que vimos ahora, pues vamos a hacer la presentación de un video que nos muestre la perspectiva un poco más definida, un poco más concisa de lo que hablamos ahora. Entonces vamos a darle la continuación al video que sigue. Revolución Liberal de Guatemala, 1871. La Revolución Liberal fue un proceso ocurrido en Guatemala de carácter liberal, causando un cambio político en nuestro país. El 3 de junio de 1871, el presidente Vicente Serna Sandoval es derrocado por Miguel García Granados, con el apoyo de Justo Rufino Barrios. Esta lucha se da como resultado del conflicto entre conservadores y liberales desde la independencia de Centroamérica, causando así guerras, culminando en un intento por unificar Centroamérica. Medidas de revolución. Se crea el Ejército Nacional de Guatemala, formado por los hijos de familias ricas y descendientes de los españoles. Este se crea con el fin de controlar las rebeliones y protestas de la población. Se abre la Escuela Politécnica para preparar oficiales. La educación pública pasa a ser gratuita y laica. Se abren los 3 poderes del Estado. Poder Ejecutivo, formado por el presidente, ministros, ejército y Policía Nacional. Poder Legislativo, conformado por el Congreso de la República. Poder Judicial, juzgados y Corte Suprema de Justicia. Cabe mencionar que durante este gobierno se establece la bandera de Guatemala, decretando así sus colores, y se autoriza el escudo de armas, donde aparece el quetzal como símbolo de libertad. Por una Guatemala distinta, libre de injusticias, libre de asesinatos, libre de corrupción, una Guatemala distinta para las futuras generaciones, Guatemala libre y soberana. Y como vimos en el siguiente video, pues nos mostró de forma más clara y más concreta lo que hemos visto y lo que hemos platicado en el transcurso del video. Bueno, como siguiente punto, pues vamos a hablar de 3 puntos relevantes que se tocaron durante todo el video. Y fueron pues los 2 personajes más relevantes de nuestro relato, que fue pues el presidente Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Bueno, estos fueron personas que ayudaron a que nuestro país fuera independiente y liberal, lucharon por los derechos de formar a un país con desarrollo propio, cuestión que para muchos hoy en día pues tiene un punto visto bueno y un punto visto malo, ¿verdad? Porque no todos lo aceptan, pero cada quien es libre de pensar y de opinar lo que guste. Pero estas 2 personas pues hasta la fecha son personas reconocidas, personas que forman el patrimonio de nuestro país y pues están ensamblados en la historia de esta.
Muchas gracias por haber visto el video. Espero de que todo te haya gustado, espero de que todo lo que hayas visto te haya servido para ampliar tu conocimiento. Te invito a que le des like al video, te invito a que te suscribas al canal y puedas ver nuestro contenido. En la cajita de abajo te dejamos un link para que tengas acceso a una actividad a realizar y asimismo poner en práctica todo lo que hayas aprendido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video.